Ella estaba de pie sobre la tarima de madera astillada del Silver Dollar Saloon, temblando como un pájaro despojado de su nido. Cordelia May, de 19 años, no llevaba más que un vestido blanco y delgado, arrugado, desgastado e incapaz de ocultar la vergüenza que la desgarraba por dentro. Los hombres abajo mineros, vagabundos, bebedores, empapados en whisky desde el amanecer, gritaban cifras como si fuera ganado. $50. 70 fresca como el rocío de la mañana, vociferó Silas Crowder, golpeando su mazo como si subastara un potro, su voz retumbando por encima del hedor a licor y sudor. Cordelia no recordaba la última vez que alguien había pronunciado su nombre con ternura. Huérfana desde los 12 años, había sobrevivido lavando platos y ropa en callejones por unas monedas. Pero esto era algo más profundo. Una semana atrás, Crowder le había arrojado un papel arrugado, una supuesta deuda de juego de su padre. Ella nunca firmó nada. No importaba. Él no necesitaba una firma, solo silencio. Y una excusa para exhibirla así. 85. Intentó cubrirse las manos temblorosas mientras la multitud silbaba y se burlaba. Cada oferta era una cuchilla arrancando lo que quedaba de su dignidad. Cerró los ojos, no para llorar. Las lágrimas se habían ido hacía mucho, sino para rezar. No a Dios, no a su familia, sino a cualquier cosa que aún pudiera ver a la persona detrás de la humillación. Y entonces los abrió. Y en ese mar de lobos vio algo distinto. Un hombre. No gritaba, no reía, solo la miraba no su cuerpo sino su miedo, el grito silencioso en sus ojos. Y en ese instante Cordelia supo que no era completamente invisible en Millfield, Kansas. Sonaba como el tipo de lugar al que el pecado no se atrevería a entrar. Pero cuando Thaddeus Holloway ató su caballo frente al Silver Dollar Saloon, no tenía idea de que la siguiente hora cambiaría el rumbo entero de su vida. Solo venía a buscar sal, un saco de avena y volver a casa para la cena. Su hija Manurva lo esperaba en la granja, sus trenzas rebotando, mientras esa misma mañana le había preguntado de qué estaban hechas las nubes. No sabía la respuesta, pero sí sabía cómo mantenerla alimentada y abrigada. Hasta que escuchó el sonido. No música, no vasos chocando, no risas de póker entre borrachos. Llantos, crudos, agudos, humanos y aterrados. Thaddeus empujó las puertas y se quedó helado. Una tarima improvisada. Una chica apenas más que una niña temblaba con un vestido blanco andrajoso, los hombros al descubierto, el cabello cayendo en ondas enredadas. Parecía que podría desvanecerse si el viento soplaba con fuerza. Abajo los hombres gritaban cifras como lobos en frenesí. 60, 75, 80. Cada oferta era una agresión. Intentó apartar la mirada, pero entonces ella lo miró. No vagamente, no de paso. Lo vio. Sus ojos se engancharon como dos almas jadeando por aire. Su mirada gritaba lo que su voz no podía. Por favor, no me dejes así. En ese instante Thaddeus vio a Manurva, vio a Sara, vio todo lo que se suponía debía proteger. Tenía $93, suficientes para leña de invierno, medicina, vida. Pero nada de eso importaba ya. Porque si no hablaba en ese momento no era un hombre, era solo otro cobarde viendo al mundo pudrirse. Dio un paso al frente. 200.
Solía creer que las personas buenas solo ayudan cuando no hay costo, que cuando el precio es sangre miran hacia otro lado como todos lo habían hecho conmigo. Pero Thaddeus no era como ellos. Cuando Buck Morrison dio un paso al frente con la voz baja y feroz, como un depredador herido, el aire dentro del salón se espesó con algo parecido al pánico. $200 por esta chica andrajosa. ¿Quieres empezar una guerra, granjero? Escupió esas palabras, sus dedos rozando la empuñadura del revólver, como si fuera el gatillo del juicio final. Instintivamente di un paso atrás, el corazón martillando en mi pecho, esperando que Thaddeus se echara atrás, que retirara su oferta. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme con la voz serena, demasiado serena. Nos vamos, juntos. Y si quieres detenernos, tendrás que dispararle a un hombre desarmado frente a medio pueblo. Una sola frase. Pero cayó como un martillo. La multitud se congeló. Morrison parpadeó desconcertado. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Estaba acostumbrado a la obediencia, personas suplicando, temblando, huyendo. Pero Thaddeus ni siquiera se inmutó. Se mantuvo erguido como alguien que ya había hecho las paces con lo que fuera que viniera después. Y yo quería gritar, «No mueras por mí», pero la garganta se me cerró. Por primera vez en mi vida, alguien estaba dispuesto a sangrar solo para mantener las manos de un monstruo alejadas de mí. Entonces Buck se echó a reír, un sonido tan retorcido que me heló la piel. Aquí no, granjero. Pero allá afuera, después del anochecer. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Fue entonces cuando lo supe. No nos estaban perdonando. Nos estaban cazando. Nos soltaban solo para poder perseguirnos, donde nadie pudiera oír nuestros gritos. Thaddeus me miró entonces con la voz baja pero firme. No sé cómo termina esto, pero sé. Esto ya no estás peleando sola. Y justo allí en esa sala, infecta saturada de sudor, whisky barato y amenazas de muerte, sentí algo que jamás había conocido. El coraje es real. Y a veces se para a tu lado, aun cuando sabe que podría morir. Thaddeus ni siquiera había montado su caballo cuando lo escuchó. «¡Papá!». Se dio la vuelta de golpe. Ahí estaba ella corriendo por la calle principal, vestido cubierto de polvo, trenzas rubias rebotando con cada paso, Manurva. Su hija. Su mundo. No estaba en casa. No estaba a salvo. Estaba aquí adentrándose directo en el infierno. Cordelia le agarró el brazo susurrando con urgencia. «Tienes que irte. No dejes que la vea». Demasiado tarde, desde las sombras del saloon, Buck Morrison emergió. Sus ojos recorrieron la calle hasta posarse en la niña. Su sonrisa se extendió como una cuchilla cortando carne. «Vaya, vaya». No sabía que el granjero traía algo tan precioso al pueblo. Thaddeus se colocó frente a Cordelia protegiéndola con el cuerpo. Pero la mirada de Buck se aferró a Manurva como la de un lobo que acecha a un cordero. La niña llegó hasta él y le rodeó la cintura con los brazos. «Papá, la señorita Henderson se enfermó. Me asusté, así que vine a buscarte». Su voz jadeante de inocencia le clavó una estaca en las entrañas. Buck dio un paso al frente. «Así están las cosas. Déjame a la mujer y la pequeña se va sin un rasguño. Un trato fácil». Esa oferta tan simple, tan vil, golpeó a Thaddeus donde ninguna bala podría. Si aceptaba, destruiría a Cordelia. Si se negaba a su hija, quizás no vería el amanecer. Manurva lo miró con esos grandes ojos azules tan parecidos a los de su madre. «Papá, ¿quién es el hombre malo?».
Y en ese momento Thaddeus lo entendió si guardaba silencio. Su hija aprendería la lección equivocada. Pero si se mantenía firme, tal vez no viviría para enseñarle otra Thaddeus Holloway. Sabía que iba a morir. Tal vez no hoy, pero pronto, porque lo que acababa de hacer fue quitarle la máscara a una bestia salvaje en medio del pueblo. Buck Morrison era esa bestia, y la multitud, una jaula que Thaddeus acababa de abrir con sus propias manos. Buck dio un paso más con esa sonrisa torcida, pegada a la cara, los ojos clavados en Manurva, la hija de Thaddeus. Ella temblaba detrás de su padre, aferrada a la manga de su abrigo. A su lado, la respiración de Cordelia era entrecortada. Todos los que él amaba estaban ahora atrapados entre colmillos. «Deja a la niña», soltó Buck con desdén. «Tú puedes irte caminando». Thaddeus soltó una carcajada seca. «No negocio con monstruos». Su mano se movió ligeramente hacia el revólver. Pero entonces, Thaddeus tuvo otro pensamiento. Sin puños, sin balas, solo verdad. Cruda e implacable. Buck dijo con la voz baja pero firme: «¿Crees que esto es solo entre tú y yo? Mira a tu alrededor». Buck vaciló. Thaddeus señaló a los vecinos. Harold el tendero, el doctor Whitman, la señora del comedor, el herrero, el cartero, todos mirando, siendo testigos, recordando. Acabas de amenazar con dispararle a una niña de 8 años frente a todo el pueblo. Eso no es poder, es estupidez. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas cabezas se giraron, unos cuantos retrocedieron, pero otros dieron un paso al frente. Cordelia captó el instante. «Mi hermano trabaja para los Pinkerton. Si me haces daño, te entierra antes de que llegue el invierno». Una mentira, tal vez, pero cayó como un trueno. Buck se quedó inmóvil. La furia se le esfumó del rostro, reemplazada por otra cosa: cálculo. Y Thaddeus sintió un alivio doloroso. Ninguna arma se había desenfundado, ninguna sangre derramada, solo palabras, razón. Y la frágil esperanza de que quizá, solo quizá, aún quedaba algo de humanidad en esta tierra maldita. El cañón del diablo nunca fue lugar para los débiles de corazón. Pero esa tarde se convirtió en el campo de prueba donde la bondad se enfrentó a la supervivencia. En cuanto la primera bala silbó por el aire y estalló cerca de las patas del caballo, Thaddeus no esperó un segundo disparo para entender lo que ocurría. Tiró bruscamente de las riendas, arrastrando tanto a Cordelia como a Manurva detrás de una gran roca. Nadie gritó, nadie hizo preguntas. Los disparos ya habían dado todas las respuestas. Era una emboscada. Desde la cima del risco resonó una voz conocida, fría como el acero templado. «Listo en el pueblo, pero estúpido aquí fuera. No hay juez que te salve ahora, granjero». Buck Morrison. Y no venía solo. Al menos 6 hombres armados lo flanqueaban, repartidos a ambos lados del cañón. No estaban allí para hablar. Cordelia temblaba. «Entrégame. No dejes que tu hija sufra por mi culpa», dijo con una voz quebrada pero firme. «Nadie va a entregar a nadie», respondió Thaddeus con la mirada fija en la cima. Solo tenía una diminuta pistola Derringer con 2 balas, lejos de ser suficiente. Pero abandonarla significaría traicionar todo lo que alguna vez le enseñó a Manurva sobre el bien y el mal. Otra ráfaga hizo añicos la roca junto a ellos. El polvo y los fragmentos estallaron en el aire.
Manurva gritó. Y entonces, un sonido distinto cortó el caos. Cascos de caballos. Pero no venían de los atacantes. Una nueva voz resonó firme y autoritaria. Buck Morrison, baja las armas. El juez Crawford había llegado junto al doctor Whitman, el reverendo Mills, y casi una docena de vecinos del pueblo, irrumpiendo en el cañón como ángeles furiosos. Nadie esperaba que vinieran, pero vinieron trayendo esperanza, justicia y una oportunidad de sobrevivir. La bondad puede que no sea más fuerte que las balas, pero cuando se une al coraje, tiene el poder de cambiar destinos. Buck Morrison entrecerró los ojos, su revólver brillando bajo el sol de la tarde. Aún no había disparado. Le gustaba matar despacio, de esa forma en la que el miedo se desangra antes que las balas. Thaddeus Holloway estaba pegado a la roca, protegiendo a Cordelia y a la pequeña Manurva. 2 balas en una Derringer. 6 hombres armados alrededor. Las cuentas no mentían. La muerte se acercaba arrastrándose. Entonces la chica se puso de pie. Nadie entendió por qué. Thaddeus estiró la mano para sujetarla, pero Cordelia se la apartó. Si no lo detengo, morimos todos, susurró. Su voz temblaba como un pájaro en tormenta, pero sus ojos ya no conocían el miedo. La tierra se aferraba a su vestido, su cabello deshecho, sangre seca, marcando su rostro. Y aún así se mantuvo en pie una muchacha que una vez fue vendida como ganado, ahora enfrentando al hombre que había intentado comprarla. Buck Morrison, gritó su voz cortando el aire del cañón como un látigo. ¿Quieres saber por qué Crowder se apuró a subastarme? Porque te ha estado robando y puedo probarlo. Nadie se movió. Entonces Buck soltó una risa amarga. Tu última carta es una mentira. Cordelia dio un paso adelante. Llevé su contabilidad durante 3 meses. En cada trato de ganado que hiciste, Crowder se quedó con el 20%. Hay casi $2,000 escondidos en una caja falsa en el fondo de su escritorio. Silencio. Luego la expresión de Buck cambió no a ira, sino a cálculo. En ese hombre, la codicia latía más rápido que la rabia. La gente cree que la verdad no pesa, pero a veces cae más fuerte que una bala. Thaddeus no dijo nada, pero la mirada que le dirigió a Cordelia en ese instante no era la de alguien viendo a una chica que necesitaba ser rescatada. Era la de alguien que acababa de salvarlos a todos. Dicen que la justicia en el lejano oeste es un lujo, usualmente se entrega con una bala. Pero esta vez llegó a través del silencio, las lágrimas y una cena compartida entre 3 personas que habían sobrevivido al infierno. Cordelia no sabía cómo vivir en paz. Noches sin gritos, mañanas sin miedo a ser golpeada o vendida, todo eso le era ajeno. Pero cuando Manurva le entregó un cuenco humeante de sopa y dijo, «Toma, el mío, estás más flaquita». Cordelia se dio la vuelta para que nadie la viera llorar. Thaddeus nunca pensó que volvería a casarse. Su difunta esposa Sarah había sido su única y verdadera compañera. Pero Cordelia trajo algo a la casa que hacía mucho se había perdido vida. Sonreía mientras recogía huevos, tarareaba suavemente al enseñarle a Manurva a escribir. Y cada vez que sus ojos se encontraban bajo el resplandor de la lámpara de aceite, algo se despertaba. No deseo sino compasión que crecía hasta convertirse en un amor silencioso y constante. Cuando el reverendo Mills preguntó, «¿Alguien se opone a esta unión?», la iglesia guardó silencio. Pero fue Cordelia quien lloró primero. Jamás había creído merecer una boda, ni vestido blanco, ni un pasado limpio.
Y sin embargo, ese día, con un sencillo vestido azul, se convirtió en el símbolo viviente de lo que el pueblo más necesitaba: redención, compasión y segundas oportunidades. Nadie mencionó la subasta ese día, pero todos la recordaron. Y quizás eso fue lo que convirtió esta boda en el áspero corazón de la frontera, en la mayor declaración de todas, que a veces hacer lo correcto no solo salva una vida, también reconstruye un hogar. Esa casita al final del camino polvoriento no era grande ni lujosa. Sus paredes de madera se habían desteñido tras años de sol y viento, y la cerca blanca estaba manchada por la lluvia embarrada. Pero cuando Cordelia cruzó su portón por primera vez desde que su madre muriera, cuando ella tenía 12 años, ya no se sintió como alguien huyendo. La primavera llegó tarde a los campos. Thaddeus se ocupaba arreglando el enrejado junto al porche. Manurva se reía en el patio trasero después de que una gallina picoteara su vestido. Y Cordelia colgaba las sábanas con unos ojos que recién comenzaban a entender la palabra paz. Nadie preguntó por su pasado. Nadie exigió que pagara el precio de su rescate. Aquí el trabajo se compartía. Las cenas eran suaves, y cada mañana al despertar, el cuchillo que antes escondía bajo la almohada se sentía más y más como un vestigio de otra vida. No se llamaban familia. Pero en cada pequeño gesto, en la forma en que Thaddeus recordaba a Manurva ponerse el abrigo o cómo su mirada se detenía cuando Cordelia tosía en el frío, algo se estaba construyendo. Silenciosamente, con ternura. El día que se casaron en la pequeña iglesia de Millfield, todo el pueblo asistió. El reverendo Mills dijo que nunca había visto un matrimonio que naciera en tanta oscuridad florecer en algo tan bondadoso. Cordelia llevaba un vestido sencillo, flores silvestres en el cabello. Thaddeus le sostenía la mano, la mirada llena de gratitud. Nadie habló de Buck. Nadie mencionó a Crowder. Las heridas no habían desaparecido, pero ya no sangraban. Cordelia había creído alguna vez que solo existían dos tipos de hombres: los que compraban y los que se quedaban al margen, mientras otros eran comprados. Pero hoy, con Manurva dormida en sus brazos, sabía que había un tercer tipo, aquel que daba un paso al frente y decía basta, y convertía una casa en un lugar donde la vida podía comenzar de nuevo.